Cuando mi abuela falleció hace 3 años, realizamos una reunión familiar para decidir qué hacer con su casa. Tristemente, aunque diga que es mi abuela, está lejos de ser la imagen de una anciana tierna. Ella siempre había sido muy problemática y ha causado más de algún que otro problema en la familia. Nadie estuvo contento con su muerte, al menos nadie de la familia, entre sus hijos y sus nietos, dijo algo al respecto. Ella vivía en una casa enorme al cuidado de mi tía Josefina, la única que lograba soportarla y quien la acompañó hasta el final. Mi abuela tenía 3 hijos, la menor de ellos era mi madre. Por parte de mis tíos tengo 5 primos, y yo soy hijo único. Éramos los adultos responsables que seguíamos en la descendencia. Tuvimos unos cuantos tropiezos con su casa, ya que mi abuela se negó a realizar los trámites de sucesión. Ella siempre decía que se iba a ir a la tumba sin dejarnos nada, así de tierna era ella. Durante 2 años la casa estuvo imposibilitada de ser vendida, aparecieron varios papeles de herencia, incluso algunos a la caridad, como si mi abuela hubiera ejecutado varios trámites inconclusos. Eso nos obligó a entre nosotros hacernos cargos de los gastos y del mantenimiento de su casa, mientras que debimos de proceder con cientos de trámites. Mi tía se había quedado un tiempo viviendo allí para cuidar la casa, pero debió de dejarla cuando su cuñada enfermó. Como es enfermera, era más conveniente que la cuidara ella a que un desconocido. Tuvimos que entre todos pagar a un casero, para evitar que usurparan la casa. Nos costó mucho encontrar a alguien de confianza, le pagamos a un chico que era hermano de un amigo de la familia. Él y su novia se mudaron a allí. Entre los tíos y los nietos pagábamos los impuestos, mientras que la pareja solo se encargaba de la luz, el agua y otros gastos comunes. Además de eso, le pagábamos un buen sueldo con la condición de que siempre hubiera alguien en la casa, y más estrictamente de noche. Mientras ellos se instalaron, mi madre y yo nos hicimos cargo de las pertenencias de mi abuela. Dejamos todo limpio y en orden. Lo que eran vajillas, instrumentos del hogar, muebles y otras cosas quedaron para su uso y serían parte de la venta de la casa a futuro. Mientras que nos llevamos algunos artículos personales. Joyas, fotografías, algún recibo archivado, y por supuesto la ropa de mi abuela. En el sótano encontramos algunas cosas viejas, una silla mecedora en malas condiciones, algún cuadro estropeado, algunas de las bicicletas oxidadas que usaban mi madre y sus hermanos, y claro que los juguetes que usaban de niños. Mi madre recordaba con tristeza su infancia. No se había llevado un buen recuerdo de mi abuela, hasta la hizo responsable del infarto de mi abuelo que le quitó la vida. Curiosamente, encontramos una muñeca de trapo muy especial, tenía 2 trenzas rojas, 2 botones negros por ojos, y un vestido azul. Mi madre se vio sorprendida por la muñeca, no la recordaba, y por su diseño tan artesanal debía de ser de su niñez. Decidí llevarla a casa para dárselo a mi hija. Mi madre dijo que si por ella fuera, le prendía fuego a todo para liberarse de cualquier recuerdo de mi abuela. La entendía muy bien, pero esa muñeca no era algo que la relacionara con ella porque jamás la había visto antes, así que me la llevé sin pensarlo. Luego de una larga jornada, en la noche, llegué a casa exhausto. Le di a mi pequeña la muñeca, ella se veía muy contenta. Desde ese día, cosas extrañas comenzaron a suceder. Mi hija, a pesar de tener ya 10 años, hablaba demasiado con la muñeca. Cuando se la obsequié, esperaba que la tuviera como decoración, no que jugara con ella como si regresara a sus 6 años. Con mi esposa comenzamos a preocuparnos por su estado mental, tenía actitudes demasiado extrañas. Al 4.º día las cosas se pusieron intensas. Mi hija llamaba a la muñeca por el nombre de mi abuela. Nos parecía algo muy extraño, ya que mi niña apenas vio a su bisabuela 3 o 4 veces. Hablé con un amigo que es psicólogo sobre mi hija, le di los detalles de que a pesar de sus 10 años, interactuaba con la muñeca de esa manera. Según mi amigo, eso se debía a que mi hija tenía un supuesto fuerte lazo con mi bisabuela, pero eso no era cierto.
Recuerdo que mi abuela no quería conocer a mi hija porque según ella era de otro hombre. Según mi amigo, si no era esa la situación no se podía imaginar la razón, así que me recomendó quitarle la muñeca en un momento en que mi hija no se diera cuenta para ver cómo reaccionaba. Esa noche, aproveché la oportunidad mientras ella se duchaba. Fui hasta su habitación, tomé la muñeca y la guardé en mi armario. Me quedé en la sala con mi esposa esperando a ver si mi hija reaccionaba a la falta de su muñeca. Cuando ella llegó a su habitación no dijo nada, tampoco salió de allí. Aquello nos llamó la atención, así que fuimos a verla. Mi hija estaba con la muñeca hablándole al oído. Le pregunté si entró a mi habitación, aunque eso no había pasado, la vimos ir del baño a su habitación. Mi hija me observó con una seriedad poco común, algo en sus ojos me estremeció, no parecía ser ella. Mi esposa insistió en mi pregunta, pero mi hija no contestaba. Al llegar la hora de la cena, mi hija llevó su muñeca a la mesa. Le expliqué que tomé la muñeca y la guardé en mi armario, esperando a que me reclamara porque había entrado a su habitación. Mi hija me observó de arriba abajo, expresaba soberbia y me dijo lo siguiente: cuando eras chiquito, llorabas si te apagaban la luz de tu habitación. No vuelvas a dejar a la abuela a oscuras. Por un momento sentí que hablaba con mi abuela y no con mi hija. Sus gestos, su forma de hablar, la arrogancia, todo era como ella. Mi esposa no lo tomó muy en serio, pero yo sí. Recordé cuando tenía 6 años y lloraba porque le temía la oscuridad. Me di cuenta de que fue un error traer esa muñeca, se la quité y la dejé en mi habitación. Mi hija me llamó por mi nombre y apellido, tal cual hacía mi abuela cuando se enojaba conmigo. Luego me dijo: no me hagas bañarte con agua fría. Esa era una de las cosas que me hacía mi abuela cuando me quedaba solo con ella. Mi esposa no lo entendía, pero yo sí. Mi hija usaba las expresiones de mi abuela, temía que su alma estuviera en la muñeca y le dijera cosas a mi hija. Mi esposa toca mi hombro y me señala hacia el sofá, la muñeca estaba allí. Los tres estábamos presentes, nadie entró a mi habitación, la muñeca apareció por arte de magia. Mi hija se dirigía a tomar la muñeca, pero no se lo permití, la sujeté del brazo con fuerza y la traje conmigo. Mi pequeña empezó a gritar y a forcejar para que la soltara, pero la abracé con fuerza y no le permití ir con la muñeca. Mi esposa estaba en pánico, llamaba a mi hija, le hablaba para que se tranquilizara, pero no había forma de lograrlo. En un momento me mordió el antebrazo, estuve a punto de soltarla, me aferré con fuerza a ella mientras pataleaba al aire, no estaba dispuesto a soltar a mi hija por nada del mundo. Observé la muñeca con odio imaginando el rostro de mi abuela en ella. Le dije todas las groserías que me contuve por años, saqué toda la furia y el rencor que tenía dentro. Siempre la desprecié, pero en ese momento la odiaba. La muñeca cayó a un lado, las luces perdieron intensidad en la casa como si hubiera baja tensión, luego uno de los espejos se quebró. Mi hija dejó de forcejear y se desvaneció en mis brazos. Al principio me asusté, pensé que le había pasado algo a mi niña, pero luego noté que respiraba con normalidad, solo había perdido el conocimiento. Dejamos a la muñeca en la sala, nos quedamos toda la noche con mi esposa y mi hija en nuestra habitación, mi esposa y yo decidimos no dormir hasta que saliera el sol. Mi hija despertó en la mañana con normalidad, no recordaba nada de lo que había pasado. Conseguimos un cura que asistió a nuestra casa y nos la bendijo. Nos explicó que, seguramente el espíritu de mi abuela se aferró a la muñeca, pero que su diseño le llamaba la atención. Lo llevamos hasta la casa de mi abuela, le pedimos que la bendiciera. El cura se sintió atraído por el sótano, lo llevamos hasta allí y lo estudió con detenimiento. Encontró unas tablas sueltas en el suelo, al separarlas, había varias muñecas, pero muchas de ellas tenían agujas insertadas, eran muñecos vudú. También había velas de varios colores y estatuillas con seres siniestros. Descubrimos que mi abuela tenía un pasado oscuro, practicaba brujería. Nos deshicimos de todo aquello y le prendimos fuego.
Por fortuna, no sucedieron más episodios de ese tipo. Además, una semana después el notario nos llamó diciendo que los trámites de la casa se habían resuelto. Estuvimos 2 malditos años luchando para vender la casa, hasta después de muerta mi abuela seguía complicándonos la existencia. Por suerte, logramos terminar con aquello luego de la bendición del cura.